Hola amigos, buenos días. En este vídeo voy a explicaros algo que sinceramente os va a hacer cambiar radicalmente vuestra opinión y concepto de los gatos, porque os voy a hablar del poder curativo, científicamente demostrado, del ronroneo de los gatos. Os hablaré, por ejemplo, cómo el ronroneo de los gatos acelera la cicatrización de heridas, cómo alivia los dolores musculares y sobre todo también cómo puede hacer que cualquier tipo de fractura se recupere mucho antes, aparte sin duda de provocarnos un alivio de nuestra tensión o de nuestra ansiedad. Pues todo eso y mucho más os lo cuento en este vídeo. Seguramente sabrás que un gato cuando está feliz o está contento ronronea, ese claro sonido de tipo rrr, que emite cualquier tipo de gato, que procede, y claramente está ya más o menos demostrado, aunque hasta hace poco tiempo no se tenía muy claro, de un órgano denominado órgano vomeronasal, que está justo por encima al final de la cavidad bucal y entre los cornetes. Este órgano, mediante una vibración que le llega de las cuerdas vocales, cuando vibra produce ese sonido. Hasta la fecha se tenía claramente demostrado que el ronroneo demostraba que el gato estaba feliz, que estaba a gusto, que estaba contento. Y es verdad. Pero también, y esto quizás no lo sepáis, el gato ronronea también cuando está enfermo. Esto no sabíais, ¿verdad? Pues sí, el gato cuando no se encuentra bien, cuando ve que algo en su organismo no funciona adecuadamente, también ronronea. Y esto, que os parecerá curioso, llamó también la atención de muchos científicos, de mucha gente que se dedica al estudio del comportamiento y de las características de este tipo en los animales, en concreto en los gatos. Y las conclusiones que obtuvieron se pueden dividir en dos grandes tipos de beneficios que aporta al humano el ronroneo del gato. En primer lugar, el ronroneo del gato nos provoca un incremento de los niveles de glucosa a nivel cerebral. Es más, este efecto se ha visto que se ve potenciado si cuando el animal ronronea, el propietario al mismo tiempo acaricia al gato. Este mayor nivel de glucosa acompañado de cierto grado de vasodilatación provoca un descenso de los niveles de ansiedad. Es algo parecido, salvando las distancias, no tiene nada que ver con lo que provoca la nicotina. La nicotina es adictiva y todo lo que queráis, totalmente de acuerdo, pero la nicotina, y te lo puede decir cualquier tipo de fumador, hace que el fumador se relaje, básicamente porque también provoca ese incremento de glucosa a nivel del sistema nervioso central. Pues en el caso del ronroneo pasa exactamente igual. Nos provoca ese efecto de liberación de glucosa a nivel del cerebro. Otro efecto muy claro que tiene el ronroneo del gato es que es un ronroneo que se da a una frecuencia entre 25 y 40 Hz. Esta frecuencia tan baja es utilizada en medicina humana por los aparatos de bioacústica. La bioacústica es una rama o especialidad de la medicina humana que utiliza herramientas que provocan infrasonidos, sonidos de muy baja frecuencia, para reparar ciertas lesiones o para reparar ciertos tejidos que se puedan ver dañados. Básicamente, lo que hacen estas frecuencias es que ciertas células, por ejemplo, osteoblastos y osteocitos y demás, células que favorecen, por ejemplo, la reconstrucción de un hueso cuando se ha fracturado, pues estas células a esa frecuencia se activan, son más productivas a la hora de solidificar y hacer que la densidad ósea se incremente. Y curiosamente, esto coincide claramente con la misma frecuencia que tiene el ronroneo del gato. Con esto no quiero decir, ni mucho menos, que cojas un gato y te lo pongas sobre una fractura. No funciona así. Esto no funciona así. Lo que sí que se ha visto es que en pacientes que, por ejemplo, tienen un esguince o que tienen una fractura, aparte de su tratamiento habitual, el ronroneo acelera
y mucho la recuperación de este tipo de fracturas. Y esto yo considero que es fantástico, porque es una característica que el gato ya aprovechaba en su propio beneficio, como os he comentado anteriormente, pero de la cual el humano indirectamente se ha visto también que puede beneficiarse. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.